Y ahora, en Sintonía Cultural por Radio Leo 1170 AM, acompaña a la doctora Miriam Mercado todos los miércoles a las 2 de la tarde y descubre la riqueza de nuestra historia, literatura y tradiciones en este espacio educativo y cultural. En Sintonía Cultural, para aprender, crecer y disfrutar. Y ahora regresamos con En Sintonía Cultural por Radio Leo 1170 AM. Muy buenas tardes desde San Juan, Puerto Rico, llenos de alegría, de entusiasmo. Nos encontramos en Sintonía Cultural y esta Sintonía Cultural de hoy es una sintonía de amigas, amigas que aman la lectura, que la disfrutan y que hoy queremos como meta contagiarte a ti también de este gusto, de este placer, de esta alegría que nos dan las letras. En primer lugar, le doy la bienvenida como co-moderadora a la muy querida Lores Manon Martínez. Lores. Pues yo bien contenta y me siento privilegiada. Es la primera vez que participo en un programa de este tipo, así que sea un programa dirigido hacia la historia de la literatura y por ende hacia la cultura, pues verdaderamente me llena de alegría, porque pues desde mi espacio también en las redes sociales que me dedico a promocionar la lectura, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional y acercar a la gente hacia los libros, pues para mí es un privilegio, un honor, y yo sé que la vamos a pasar muy bien al lado, ¿verdad?, de nuestra invitada, que de seguro vamos a tener una conversación bien interesante en la tarde de hoy. Así que yo estoy contentísima. Y te aseguro que esa contentura te va a durar porque vas a venir unas cuantas veces más ojalá. a este espacio. Y nuestra invitada esta tarde, una mujer que yo admiro muchísimo, que mucho ha leído, que mucho ha trabajado, que mucho ha aportado a nuestra literatura. Luz Nereida Negrón, saludos, doctora. Saludos a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Así que estoy aquí con los brazos abiertos para recibir preguntas y reacciones. Tenemos muchas cosas que preguntarle, pero antes de ir directamente al libro que nos va a presentar, hay unas cositas por ahí que somos afines, tanto Lores como yo, y dado a que siempre les he presentado el programa como un centro educativo, es el salón de clase a través de la radio. Y como a través de la radio en estos momentos estamos motivando y promoviendo la lectura. Hablamos de mujeres empoderadas, pues aquí habemos 3 mujeres empoderadas porque somos lectoras. Eso es así. Y la lectura, como dice un eslogan por ahí, te da poder, te da conocimiento. Y cuando tú pasas el Facebook, te das cuenta lo que sí puede ser real y lo que es un total disparate. Y entonces me atrevería a comenzar para romper este hielo de inicio de entrevista. Luz Nereida, tus inicios como educadora, ¿cuál es el mayor recuerdo que tú tienes? Porque por lo general nuestro inicio como educador marca la ruta que nosotras seguimos. ¿Qué te llegó a ti en ese proceso de esos primeros tiempos como educadora? Pues una muy buena pregunta, y es que yo siempre he sido lectora sobre todas las cosas, sobre profesora, sobre escritora, lectora. Muy bien. Entonces, esas primeras clases hasta hoy, los estudiantes notaban cuando yo hablaba de libros, la pasión con que yo contaba, explicaba, y eso pues a mí me llenaba de mucha satisfacción. Voy a hacer una anécdota. Yo trabajé 12 años de mi vida en la Academia San Jorge. Entonces, leíamos de todo. Con esos estudiantes de grado 11
leyeron conmigo cuando no pensaba hacer una serie de televisión, La Reina del Sur, novela del narcotráfico. Sí. Leyeron conmigo El Quijote porque a mí me tocó dar clases cuando se celebró un centenario del Quijote. 100 años de soledad. 100 años de soledad, recuerdo que, y El Quijote también, El Quijote yo nunca le dije, lean el capítulo séptimo de Los Molinos y entonces va a haber un quiz. No. Utilizaba otras estrategias, qué sé yo, se armó al Quijote en el propio salón con papel de aluminio que hicimos las lanzas con palos de escoba, qué sé yo. Eso les encanta. Sí. Me consta. Y con los 100 años de soledad, en esa instancia narrativa que está la epidemia del olvido, yo le pedí a ellos que, utilizando una cartulina amarilla, como el amarillo era el color favorito de García Márquez, que me anotaran las 10 palabras de las cuales ellos no quisieran olvidar nunca en caso de que perdieran la memoria. Y ellos se entusiasmaron tanto que empapelaron el colegio y que estaba recién pintado. Y me llevé un regaño de la directora por lo que había hecho, pero son situaciones donde esa pasión se la transmití. Y la copiaron muy bien, bien. Y son actividades que realmente lo que hacen es acercan a los estudiantes más hacia la lectura a través de la creatividad. Y lo importante son clásicos que todavía están vigentes porque realmente el Quijote podemos sacar muchísimos temas de situaciones que están sucediendo hoy día, así que realmente son... Yo te escucho y yo también hacía ese tipo de actividades con mis estudiantes. No era meramente un examen o una prueba corta, sino era tratar de hacerlos pensar un poquito más allá a través de actividades creativas. No, y claro está, los jóvenes de hoy en día pues son un poquito más retantes, pero son igual de creativos. Sí. Y yo tuve la experiencia durante la pandemia, yo di clases virtuales a estudiantes de escuela superior, porque eso fue una emergencia en todos los sentidos. Y pues la emergencia me llevó a dejar la oficina y dar clases. Fíjate, y con mucha alegría me di cuenta que de acuerdo a cómo tú los motivabas, había muchos lectores. Pensamos equivocadamente que los jóvenes hoy no leen. Yo creo que básicamente, yo creo que la lectura, el profesor, el maestro, la tiene que mercadear como si fuera un excelente producto y tú estás haciendo el anuncio para televisión. O sea, tú no le dices, mira, lee el libro que tenemos prueba tal día. No, miren lo que pasó en el capítulo primero, miren, les voy a leer y ahí tú le vendes el primer fragmento y creas la inquietud para la lectura. Así que yo creo que hay muchos buenos maestros que están haciendo cosas buenas y que tenemos que apoyar, y tenemos muchos jóvenes haciendo proyectos maravillosos a través de las universidades. Así que no todo está perdido. Eso es así. No todo está perdido. Ahora pues me enfoco más en adultos y a través de las redes sociales, obviamente, pero la experiencia no deja de ser rica porque yo creo que la lectura es lo que salva. Y estamos viviendo momentos muy dramáticos como humanidad y yo creo que ese es el abrazo que tenemos que hacer hacia la lectura. Y yo creo abrazo partido en esto. No, y tú tienes tu proyecto como promotora de lectura. Sí, y un proyecto de lectura de promoción de lectura que nació de la manera más inaudita. Fue en el primer Congreso Internacional en Caguas. De la Feria del Libro. Sí, después de esa pandemia que veníamos de ese encierro, encontrarnos en esa fiesta que para mí, yo me fui todos los días. Y un día fui a ver a Guillermo Arriaga, escritor que yo no he leído nada de él. Y yo no sé qué él dijo, que a mí me hizo un clic y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, promoción de lectura. Y de allí salí, pero que con mi cerebro a 1000.
me hice promotora de lectura, me certifiqué en una universidad en Perú, abrí espacios en las redes sociales y ahí empecé hasta hoy. Y hay un lema que el que me conoce dice, se ríen porque digo, yo me debo a mi público. Eso es importante. Es que esto es una responsabilidad. Sí, es una responsabilidad estar todos los días publicando, interactuando con ellos, buscando cosas novedosas que le puedan llamar la atención a un público que tú no conoces. Muy bien, sí. Entonces, hay algo que te quiero decir. Leí recientemente en una encuesta, los jóvenes están leyendo. Uh-huh. O sea, hay un estudio que se hizo muy interesante y el porcentaje, quiero decirle, compañera, que me hizo el día. Pero están leyendo. Sí, sí. Lores, tú también tienes a través de tus páginas unos cuantos proyectitos. Pues sí, yo soy parte del comité de la Feria de Libros de Carolina y este año también voy a estar dentro del comité organizador de la Feria de Libros de Caguas. Para mí ha sido un privilegio compartir con escritores locales. Dentro de mi espacio Café y Relatos en las redes sociales, ahí es que yo me he ido acercando a escritores y escritoras puertorriqueños, porque ese espacio lo dedico a la promoción de la lectura. Al igual que aquí nuestra invitada, yo tomé unos talleres con la editorial SM para saber lo que era ser promotor de lectura. Yo dije, pues a mí me gustaría también hacer eso. Y precisamente, ¿verdad? Eso es lo que hago dentro de mi espacio, acercarme a ese público, hacer reseñas literarias lo más sencillas posible para acercar a la gente. Y como yo le digo a muchísimos escritores jóvenes que quieren, que quieren ser famosos, he conocido muchos últimamente, yo le he dicho, pues tienes tú mismo que mercadearte, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros tenemos que ser nuestros propios promotores de lectura en las actividades que podamos dentro de la isla. Así que súper interesante. Y bueno, aquí habemos tres educadores hablando, pero ya continuaremos dialogando sobre este fascinante mundo de la lectura. Tenemos una pausa, pero volvemos enseguida. Y ahora regresamos con En Sintonía Cultural por Radio Leo 1170 AM. Honorem, prearreglos funerales, cementerio y cremación, para rendir homenaje a una gran vida. Ofrecemos servicios de cremación y columbarios, además de cremación de mascotas y espacio de reposo. Estar preparados para todo nos da una vida llena de tranquilidad. Llama hoy al 785. A veces la vida puede ser abrumadora, pero siempre hay alguien que te escuchará. No estás solo. En los momentos más oscuros, no dudes en buscar ayuda. Exprésate. Siempre hay alguien dispuesto a escucharte. Estamos aquí para ti las 24 horas, los 7 días de la semana. Llama al 787-625-1403. Exprésate, Centro de Salud Conductual San Lucas, caminando contigo hacia tu bienestar. Y ahora regresamos con En Sintonía Cultural por Radio Leo 1170 AM. Y aquí regresamos en Sintonía Cultural. Miren, a nosotras nos gusta hablar. Y mientras ustedes estaban escuchando otras cosas, nosotros seguimos el tema aquí. Y fíjate, Luz Nereida ha traído un punto sumamente importante que creo que lo tenemos que retomar para que ustedes también lo escuchen. Estamos hablando de los clásicos y ese gran reto para el educador que pueda dar los clásicos en su salón de clase. ¿Cuál tú crees que es la situación particular que sucede? Bueno, los clásicos
se requiere que el profesor, la profesora planifique. La planificación es vital. ¿Y qué es lo que tú quieres enseñar? ¿Qué diálogo tú quieres que ese estudiante tenga con ese clásico? Entonces, una vez sabiendo todo esto, entonces tiene que planificar unas actividades que capten la atención del estudiante. Y sobre todo cuando un Quijote de la Mancha, ¿cómo yo lo pongo a dialogar con la época que vivimos? Qué sé yo, pienso en Marcela, una mujer feminista, o sea, con un discurso feminista que lo podemos traer a la actualidad. Uh-huh. La quema de libros. Sabemos, ¿verdad? Pues que estamos viviendo, hemos tenido un retroceso donde se están eliminando libros, pues vamos a traer eso, ¿no? Yo recuerdo una actividad que tuvimos en el colegio donde yo daba clases. Yo le pedí a un estudiante que hiciera una entrevista con una figura de la actualidad. A ver lo que me hizo. Hizo una entrevista con Zuleika, porque Zuleika había sido la Miss Universe en aquel entonces. Eso era esa pertinente. era la Dulcinea. ¡Oh, qué interesante! Wow. O sea, y él, yendo para el Capitolio, se encontró con Zuleika, entonces se bajó de su caballo. No, fue una cosa maravillosa. Pero esas son las actividades. Sí. Y esas son actividades que yo extraño, Sí. porque ahora pues yo estoy en un nivel universitario y es difícil, o sea que es diferente Es otro tipo de Es dinámica. otra dinámica, exacto. pero esas cosas yo me las disfrutaba. Y tú has tocado un punto bien interesante como educadora. A nosotras, a las tres nos ha pasado que hemos trabajado unos niveles académicos básicos y gracias a Dios pues hemos tenido la oportunidad de aportar desde la universidad, pero siempre hay ese hilito por ahí en algún lugarcito del corazón que nos lleva a esa educación de los grados primarios. Mis grados eran intermedia, séptimo, octavo y noveno. Un reto. Y yo siempre decía, mi lema era, si no puedes con ellos, únete. Y entonces tenías que buscar actividades pues, que propiciaran, ¿no?, el espacio. Después fui modificando y cambié el lema, leer más para escribir mejor. Ya ahí fui modificando mis estrategias como maestra. Pero yo creo que la fortuna más grande que podemos tener y es esa base de dar clase desde los inicios y ver la transformación de ese estudiante hasta que los tenemos a nivel universitario, que es como dice aquí la doctora, es totalmente diferente, tienen unas particularidades, algunos vienen de sus trabajos, vienen ya con unas responsabilidades. Y lograr esa colección a veces es un poquito hasta más retante. Uno piensa, los de escuela intermedia, no. Eso es un reto mayor. Sí. La última experiencia que yo tuve como maestra de escuela intermedia, porque el que me diga a mí que la escuela intermedia es fácil, tiene que dar séptimo y octavo. Buscar una novela, buscar cuentos apropiados, porque es una etapa del ser humano que todavía no son completamente adolescentes, pero ya no son niños. Y el reto es buscar una lectura no solamente para su edad, sino también que les guste. O sea, yo di la novela La Jaula, no me acuerdo ahora el escritor puertorriqueño, pero yo dije, yo me voy con esta novela, la leí y me gustó el tema. Y una de las experiencias que tuve fue una estudiante de séptimo grado que me dijo, maestra, lo que le pasa a ese niño me pasa a mí en mi casa. Uh-huh. Era una situación dentro de la novela donde niños, sus padres pasaron por divorcio y discutían. Y me dijo, yo me pude identificar con el personaje. Y yo le dije, bueno, me entristece, ¿verdad?, el caso, pero te agradezco, ¿verdad?, que hayas confiado. Que a lo mejor uno no llega a todos los estudiantes, ¿verdad?, con lo que uno escoge, pero tratamos de buscar lecturas, que eso siempre fue lo que yo hice, tratar de buscar algo que yo sepa, que ellos le puedan sacar algo más. Así que pues las tres ese hemos es el tenido maravilloso mundo del salón de clase. Pero nada,
habrá oportunidad para volver a encontrarnos y seguir con ese tema. Así que cerramos el tema de Pedagogía 101 para entonces entrar ya un poquito más en lo que la profesora Luz Nereida Negrón trabaja. Trabaja mucho la novela histórica. Mire, los otros días por aquí estuvo Tina Casanova y Tina nos dio un pequeño, porque yo le pregunté a Tina ese proceso de investigar para luego escribir. Y a la verdad que en menos nada nos dio casi una exposición de tesis de cómo ella trabajaba ese asunto tan importante. Luz Nereida, ¿cómo tú entras en ese mundo de la investigación para luego pasar a la novela? Pues toda esta afición comenzó en la UPR cuando hacía mi grado allá, y yo siempre he coqueteado con la disciplina de la historia. Y yo decía en un futuro, en un pasado, que después del doctorado de literatura yo iba a estudiar historia. Yo creo que todas las maestras de español tenemos como que esa conexión con la clase de español y la historia. Definitivamente. Entonces, cuando yo terminé el doctorado en literatura, yo le dije a mi familia que si me escuchaban decir que yo volví a estudiar, que me encerraran en el Panamericano y que botaran la llave, porque después uno terminó. Bueno, tú lo sabes porque fuiste mi compañera de estudios. Uno estaba tan cansado que uno quería vivir. Entonces, en Río Piedras tomé una clase de literatura contemporánea con Carmen Ivette Pérez Marín, una excelente profesora, y yo abordé la novela Santa Evita con ese personaje de la historia argentina, y esa novela fue bien reveladora porque yo dije, aquí está todo lo que me gusta. Entonces dije, bueno, mi investigación cuando me toque va a ser en novela histórica. Y cuando me tocó, pues yo hice una investigación en novela histórica, pero con el escritor Abel Pose. Okay. Y aquí pues empezó mi búsqueda de Crónicas de Indias, que eran unos documentos que yo odiaba con todas las fuerzas de mi corazón. Con los boys. Pero bastó tomar un curso con Mercedes López Baral. Y a las 2 semanas yo decía, qué fascinante Cristóbal Colón. ¿Por qué yo esto no le di atención? Bueno, me enamoré y entonces encontré a Abel Pose, que trabaja novelas del descubrimiento, y esa fue la investigación que llevé al Centro de Estudios Avanzados, me la aceptaron, así que esa fue mi investigación. Y qué maravilloso cuando uno encuentra y conecta con la lectura. Y muchas veces la gente me dice, pero es que a mí no me gusta leer, chacho, a esta edad ponerme yo a leer. Mira, es la búsqueda, buscar con qué yo voy a conectar, empezar a experimentar con escritores, con historias, y usted poco a poco, usted no se va a leer una novela rápida, no, pero hay que hacer una búsqueda. Y entonces en esa búsqueda empiezas a conectar. Yo soy del tipo de lector que tengo que ver la carátula, el tamaño de las letras, si el papel donde está impreso el libro es blanco, si es crema. Usted dirá, ¿de verdad? Sí, porque eso es parte de la conexión que yo hago con el libro. Y eso cuando yo lo tomo, pues como que me tiene que llegar. Pero eso es un proceso. Y a veces no nos damos la oportunidad de pasar por el proceso. No, definitivamente. Esto es un diálogo bien profundo que uno tiene. Y esa misma profesora que les comento, Carmen Ivette Pérez Marín, y yo le hablaba de Santa Evita, que es una novela genial. Si no la han leído, se la sugiero, porque tiene unas estrategias narrativas impresionantes. Y ella me decía, uno no escoge los libros seleccionan a uno. Y con Pose, sobre todo ese sentido del humor, a veces hasta un humor, un cinismo. Y en este caso, ¿verdad? Pues él lo que hizo fue el ejercicio de bajar todos esos héroes de la historia oficial
y desmitificarlo. Y eso me encantaba, porque si hubiera sido historiadora, yo hubiera ido por esa misma línea, las historias alternas que hay y no la oficial. Lores, ¿tú te gusta también Sí, la historia? Me gusta mucho el género de ficción histórica, y a veces me pregunto, y le preguntaría aquí a la doctora, ¿cómo es ese proceso de investigación para una novela que no parezca un libro de historia? Porque yo pienso que el reto de la novela es cómo interesar al lector en querer informarse sobre algún hecho histórico, pero a través entonces de insertándolo dentro de una historia, dentro, ¿verdad?, de esa creatividad del escritor en generar algo que realmente no sucedió, para entonces escribir sobre algo que sí sucedió. No sé si me estoy haciendo entender, pero yo digo que esa sería como la genialidad de la novela histórica. No sé cómo fue su proceso, nos encantaría saber, porque yo sí he leído novelas históricas escritas por mujeres, pero verdaderamente me pregunto cómo es que uno puede crear una historia dentro de algo que sucedió, para que entonces para que el lector quiera leer mi libro sobre el momento, por ejemplo, del proceso de colonización de Puerto Rico. ¿Qué me puedo inventar y cómo tengo que investigar para poder presentar un buen trabajo? Pues miren, estas novelas que yo he abordado desde Abel Pose, son novelas que muchas veces son novelas contemporáneas, pero que revisitan textos como las Crónicas de Indias. Y lo primero que percibí en Abel Pose es que el hombre había saqueado cuanta crónica. O sea, primero, el escritor necesita conocer la historia y tener unos recursos. Por ejemplo, él tiene la novela Los perros del paraíso, que es la primera que yo analizo en mi primer libro. Ese viaje, Cristóbal Colón en la novela no hace 4 viajes, hace 1. En ese barco iban Carlos Marx, Che Guevara, Jorge Luis Borges. ¡Wow! No, es genial. Cuando él va cruzando el Atlántico, Cristóbal Colón se encuentra con el Mayflower y estaban bailando foxtrots. Increíble. No, es una novela genial, porque todo esto es ironías, sí, para hacer críticas a sus respectivos momentos. Entonces, aunque encuentras historias y unos datos históricos, tantas figuras históricas, no solamente de la época del descubrimiento, sino también, como les digo, del siglo XX, del siglo XIX, pues se convierte en algo bien atractivo. Yo esa novela no paré. 2 días, yo creo, a lo sumo, que yo la leí. Wow, pues tengo que leerla, yo quiero apuntarla, porque yo no había... No, y esa es la característica de un buen libro, cuando conecta y usted tiene hasta que tomar el café y hacer... Usted no quiere ni ir al patio hasta que no termine el capítulo. Y así mismo es esta conversación, pero tenemos que irnos a una pausa y regresamos en Sintonía Cultural. Y ahora regresamos con En Sintonía Cultural por Radio Leo 1170 AM. Seminario Diocesano San Pedro y San Pablo. El seminario prepara a sus estudiantes para la misión de la Iglesia con un currículo renovado. Ofrecemos una amplia variedad de programas de estudios teológicos. Comunícate al 787-761-9800. Escuche este y todos los domingos a las 8 a.m. la revista radial Senderos, un programa de la Diócesis Episcopal de Puerto Rico con temas de interés, palabra de Dios y la participación del obispo Rafael Morales. Este y todos los domingos a las 8 de la mañana. No te pierdas la revista radial Senderos.
Y ahora regresamos con En Sintonía Cultural por Radio Leo 1170 AM. Y aquí estamos en Sintonía Cultural. Estábamos hablando porque es que está tan interesante todos estos procesos de redacción. Fíjate, cuando se redacta, ya usted va pensando en el que les va a leer y cómo usted va a hacer ese gancho. Así que uno tiene que ponerse en la disposición de que el autor le tire el gancho para uno entrar en ese proceso de la lectura. Pero no, tenemos que también hablar, porque es que hemos tocado unos temas bien interesantes aquí. Pero vamos ahora, y cambiando un poquito el tema, nosotros hoy en día, pues por ejemplo, nosotros vamos a una librería como Norberto González, allá en Plaza Las Américas, y saludos a todos ellos que se han convertido en un espacio que nos dan la oportunidad a los que, ¿verdad?, escribimos, presentar. Exacto. Pues si usted va allí, hace como un estudio visual y usted trata de identificar qué libros predominan, los de hombre o de mujer. Y la verdad que está un poco complicado llegar a esa conclusión. Pero, doctora, no siempre fue así. No, lamentablemente no fue así. La mujer, claro, hoy el mundo de los lectores, quien lo predomina son mujeres, pero abrumadoramente. Según encuesta, el 65% del cuerpo ahora de lectores son mujeres. ¿Por qué? Porque esa era la actividad que las mujeres podían hacer en su espacio doméstico. Leer siempre es asociado como una actividad femenina. Eso es así. Entonces, en el caso de la escritura, pues no. En el caso de la escritura eran hombres los que escribían. Y las mujeres que fueron pioneras muchas veces utilizaron hasta seudónimos. Sí, eso es así. Porque era un espacio masculino. Prohibido para ellas. Entonces, poco a poco las mujeres tuvieron que ir transgrediendo y apoderarse también de esos espacios escriturales para sacar adelante sus proyectos literarios. Y es bien interesante cuando uno entra dentro de esa investigación, ese proceso de estudio, ver ese proceso que no fue fácil, no fue rápido, pero la persistencia de las mujeres escritoras para hacer valer su espacio. Y muchas veces pensamos que lo que tenemos hoy en día, pues, ay, qué bueno, pero eso le costó a otras personas. Pero muchas luchas, y la educación tiene que ver mucho. Sí. La oportunidad de poder educarse, entrenarse, poder ir a la universidad, esa fue la primera lucha, para entonces poder ellas escribir realmente. Así que yo leí el año pasado una historia compartida de Julia Navarro que abarca un poco más allá de escritoras, pero que es la aportación de las mujeres en distintos ámbitos. Es un libro que yo recomiendo también leer, porque realmente es bien interesante. Ella se remonta desde 5.000 años antes de Cristo, o sea, realmente abarca bastante. Así que esas luchas que las estamos viendo ahora, donde hay muchas mujeres escribiendo, porque también la literatura y la historia era androcéntrica, así que ahora estamos conociendo, ¿verdad?, la literatura y la historia a través del ojo femenino, del ojo de la mujer. Así que eso es maravilloso, y que tengamos tanta gente investigando, haciendo buenos trabajos, y vamos a seguir enriqueciéndonos. Pues, y por eso es que está el promotor de lectura. ¿Saben qué? Hay un tesoro escondido, y nosotras no podemos quedarnos solas con ese tesoro. Y nosotras, como promotoras de lectura que somos las tres, pues queremos motivar y queremos que este mismo gusto, esta misma pasión la tengan también ustedes, porque la lectura verdaderamente es un camino hacia el conocimiento. Nuestra querida doctora Luz Nereida Negrón tiene por ahí una presentación
de un libro con un tema. Y un título bien interesante. No, ese tema, las mujeres asaltan la historia. Cuéntenos, doctora. Bueno, esta es la criatura. El nuevo bebé. El último parto. El nuevo bebé. Yo fui a presentarlo en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo el pasado mes de noviembre. Fue un libro que comencé a escribir desde el año 2018, cuando me invitaron a Casa de las Américas en Cuba, y allí llevé un trabajo de Olga Noya y sus dos novelas históricas, Rosa de Papel y El Castillo de la Memoria. Gustó muchísimo, y ya en mi estudio con Abel Pose yo sabía que existía un vacío en términos de estudios sobre la ficción femenina histórica, y yo dije, pues este es el momento para comenzar ese texto, y me aboqué en escritoras de ficción histórica, tanto caribeñas como latinoamericanas, porque pues mi especialidad es Latinoamérica, y quise pues convocar y visibilizar esas mujeres que tan injustamente han sido silenciadas. Y lo otro que considero también injusto es que hasta hace muy poco nosotros sabíamos la mitad de la historia. La otra mitad no fue contada, porque las mujeres no podían hacerlo. Sí, eso es así. Entonces, en este libro tengo una Sor Juana Inés de la Cruz, un personaje que tuvo que tener una lucha para ella poder ser una intelectual, ¿no? Y que tan mal juzgada pues fue en su momento en la sociedad mexicana. Y a veces sí, las mujeres han pasado a los anales de la historia, pero una Malinche, que es la amante de Hernán Cortés. Nada no, más, exactamente. ella no fue la amante de Hernán Cortés, digo, sí, pero más allá de más ser allá la amante de eso. Cortés, Exacto. ella fue la traductora, ella fue estratega, ella fue consejera. Entonces, la historia no nos cuenta nada de eso. Tenemos una Manuelita Sanz también, la amante de Simón Bolívar. ¿No será al revés? Exactamente. No será al revés. Entonces, una mujer que fue condecorada como coronela, que le salvó la vida 2 veces a Simón Bolívar, y que encima participó en la batalla de Ayacucho, y no fregando o cocinando como muchas mujeres tuvieron que hacerlo en la guerra. No. Ella estaba en el frente de batalla, y eso fue la batalla que pudo liberar 3 países, pero de eso no se dice nada. Porque es androcéntrica Entonces, la historia. de eso se trata mi trabajo en Las Mujeres Asaltan la Historia, porque desde el siglo XIX empezaron las mujeres a decir, yo voy a escribir textos históricos. Comienzo con Gertrudis Gómez de Avellaneda. Pues mira, dicen que esa mujer fue más importante que la reina Isabel II de España. Entonces, busquen los libros a ver cuánto se escribe de Gertrudis. Nada. Prácticamente nada. Su entrada a la Real Academia Española fue denegada por el hecho de ser mujer. Y no fue hasta la década del 70 que la Real Academia Española admite una mujer. Aún hoy día, la mujer está abrumadoramente en minoría. Pues Gertrudis Gómez de Avellaneda tuvo todas estas batallas y fue la primera que escribió una novela histórica. Para entonces darle a ella el crédito completo. Pero de verdad que estoy fascinada con este texto porque aquí van lo que son mis valores, mis principios. Yo soy una mujer feminista y creo en la visibilización y en la justicia a todas aquellas mujeres que se quemaron las entrañas para que nosotras 3 estemos pudiéramos aquí sentadas. Y esto es una carta de amor hacia ellas. Ese es mi homenaje a estas mujeres valerosas y tan importantes, y sobre todo rescatarlas de los cajones del olvido. De la invisibilización. Y así todavía pues en todos los países. Esto no es exento de alguna área solamente. Yo cuando hice mi investigación sobre literatura femenina cubana, en la parte del trasfondo histórico, trabajamos también como siempre los varones eran los que tenían la posibilidad
de publicar. Y que muchas letras, que muchos pensamientos, que muchas ideas se perdieron en el tiempo por no haber estado publicadas, porque esa es la esencia del publicar, la aportación que hace el escritor, la escritora a la sociedad, a la persona que lee, a la persona que busca un poco más allá. Exactamente, es otra cara de la historia. Yo estoy investigando los textos de Yolanda. Estoy haciendo mi tesis. Yolanda Arroyo. Yolanda Arroyo Pizarro. Yo estoy actualmente en el proceso de tesis en el Centro de Estudios Avanzados, así que... la acompañamos en su sentimiento, ¿verdad? Ya nosotras salimos. Ya pertenezco a un grupo de apoyo. Pero precisamente me interesé mucho en los textos de Yolanda porque presenta a la mujer negra esclavizada desde el punto de vista, ¿verdad?, de la propia mujer esclavizada. Yolanda hizo una investigación exhaustiva para poder escribir esa antología de cuentos que me marcó. A mí me marcó mucho Las Negras, lo tengo que decir, sí, porque yo leí esa antología y luego de haber hecho un trabajo final para uno de los cursos, dije, esta va a ser mi tesis. Y eso es lo que hace Yolanda, realmente. Esa parte de la historia que no conocía, que no sabía, de las mujeres esclavizadas, cómo lucharon para su propia libertad. Y eso para mí, pues, bien importante. Y qué bueno que a través de la lectura, pues, seguimos descubriendo sucesos, descubriendo momentos. Pero nada, nosotros vamos a seguir descubriendo, pero pasamos a una pausa y regresamos en Sintonía Cultural. Y ahora regresamos con En Sintonía Cultural por Radio Leo 1170 AM. Escuche este y todos los domingos a las 8 a.m. la revista radial Senderos, un programa de la Diócesis Episcopal de Puerto Rico con temas de interés, palabra de Dios y la participación del obispo Rafael Morales. Este y todos los domingos a las 8 de la mañana. No te pierdas la revista radial Senderos. Seminario Diocesano San Pedro y San Pablo. El seminario prepara a sus estudiantes para la misión de la Iglesia con un currículo renovado. Ofrecemos una amplia variedad de programas de estudios teológicos. Comunícate al 787-761-9800. Y ahora regresamos con En Sintonía Cultural por Radio Leo 1170 AM. Y de regreso a En Sintonía Cultural, adivinen, estábamos hablando, es imposible para nosotras primero encontrarnos y tenemos muchas cosas en común. Háblanos de esa casa editora. Bueno, esta es la casa editorial Santuario del amigo. Muy amigo, claro que sí. Un titán, sí, que ha hecho un trabajo increíble en la República Dominicana, posicionando a República Dominicana, ¿verdad? Pues en un lugar que hoy en día yo le envidio muchas cosas que ellos tienen en términos de infraestructura. Esa feria pasada, que eso fue algo sensacional. Dicen que son increíbles. Y yo espero, ¿verdad?, pues que se repita. Esta es la editorial Santuario, que tiene su haber ya como 2,000 títulos, que ha publicado muchísimo a... que hay que mostrar, ahí. En el año 2022 yo viajé a República Dominicana porque me habían recomendado la impresión de... Ahí está, ahí nos tienen. Ahora le voy a hablar sobre esto. Entonces, Editorial Santuario publicó mi libro Subalternos y Resistencias en la Literatura Latinoamericana, un texto que a mí me ha traído muchísimas satisfacciones porque
tuvo una mención honorífica en el International Books Awards en California y fue seleccionado por el PEN como ensayo nacional 2023. Un diálogo que yo tengo con los sujetos subalternos, que yo pensaba cuando ese proyecto que publica Santuario, yo no tenía como que un hilo conductor y una persona que lee, porque estos lectores beta a veces saben más del proyecto que uno. Y me dice, Luz Nereida, es que todos esos son sujetos subalternos, sean colonizados, negros, homosexuales, mujeres. Esos son los sujetos literarios que a mí me atraen. Y de eso se trató el primer libro, y de ahí empezamos pues una relación editorial. Él publicó también mi libro de pose, y ahora pues de las mujeres asaltan la historia. Tengo que decir que en República Dominicana hace un trabajo muy fino a nivel editorial. Sí. Y pues si me está escuchando, pues yo lo amenazo a usted con seguir publicando cosas. No, y verdaderamente tuve la oportunidad de conocer a Isael, y creo que debemos agradecerle ese espacio que le ha dado a escritores puertorriqueños para que publiquen con su editorial, y él siempre muy pendiente, está a su página, promueve, invita a que otros escritores pues se unan, y creo que es una labor titánica la que hace Isael, porque no es un secreto para nadie que el mundo del libro es complicado, difícil. Es un reto. Es un gran reto. Nos tiene que gustar, lo tenemos que amar para continuar insistiendo en publicar nuestros trabajos. Conseguir una persona como Isael. Y aquí también tenemos gente que nos está apoyando en esta nueva etapa de publicaciones. Y por eso es tan importante que leamos, porque mientras nosotros leemos, damos oportunidad a que la editorial crezca y se fortalezca. Yo he tenido la fortuna de contar con Edgardo Machuca, que ha publicado, yo nunca pensé publicar. Compañero también. Sí, y compañero del centro, y empezamos a trabajar maestra al fin, aunque yo di escuela intermedia, pero mi primera experiencia fue de ayudante de kinder, y esa experiencia me marcó mucho, y por eso siento un amor muy especial por la literatura infantil. En mis días libres visito escuelas, leo a niños de primero, segundo, tercero. Me encanta mirar los rostros, la sonrisa. Me encanta que cuando me despido se enganchan por una pierna y por la otra pierna y no me dejan ir del salón. Y tú dices, ay, papá Dios, dame salud, porque creo que algo bueno estamos haciendo. Y para mí eso es una oportunidad que yo no la soñé, pero Dios me la regaló a través de un excelente amigo, que es mi querido Edgardo Machuca, el cual le agradeceré por toda la vida esa oportunidad que me dio. Y yo creo que así tú también has tenido, y tú tendrás también. Eso es así, espero que sí. Isael, pues tengo que decir que me ha abierto las puertas en República Dominicana, que ya pues es un mercado que también ahora tengo que atender, pero le debo a él muchísimo. Y puedo ya decir extraoficialmente que él estará de visita aquí en Puerto Rico del 10 al 13 de abril en la Feria del Libro de Caguas, del centro y corazón de Puerto Rico. Yo soy cagüeña. Ay, no, es que Caguas se autodenominó como Ciudad de las Letras, sí, a raíz de la feria. El que no haya tenido la oportunidad de visitar esa feria tiene que hacerlo. Pues mire, reserve la fecha, dese un paseo maravilloso hasta Caguas y disfrute de una fiesta donde va a encontrar escritores, va a haber niños, va a haber jóvenes, va a haber mucha alegría, porque vamos a estar bailando con las letras, porque eso es una fiesta, sí, y allí organizada. Se baila con las letras, excelente. Creo que empezó como un ensayo, y el ensayo les quedó tan bien que ya van 4. Yo creo que este es el cuarto año. Este es el cuarto ya.
El 4. Básicamente, la gente se ha mantenido auspiciando, Sí, es el 4. pero yo pienso que deberían haber más en los distintos pueblos de la isla. Bueno, Deberían haber 78 ferias de es libros. una intención, pero esa feria se ha convertido tal vez en la actividad más importante, porque lamentablemente, y es una crítica que hago y la digo pues muy honestamente, nosotros no tenemos una feria del libro como tienen otros países, Sí. como República Dominicana, Cuba, Colombia, México. No. Y Actualmente entonces no creo que sea por falta de recursos, yo creo que es por voluntades. No, falta de interés, ¿verdad? Entonces el sabemos. señor alcalde ha tenido pues un compromiso muy grande con esta feria, aparte que es muy visitada y ha tenido pues esta estrategia. Primer año fue Congreso Internacional Sí. junto con la feria, segundo año feria y los alterna. Exactamente, cada 2 años el Congreso Internacional de Escritores. Y así básicamente pues vamos trabajando y ya se nos acabó el tiempo. Pero ¿saben qué? Hay presentación del libro en Casa Norberto, ¿cuándo? El jueves 6 de febrero pues hay que apuntar a esa las fecha. 7 de la noche. Pido que me acompañen para tener allí un diálogo. Va a haber el libro, la sesión de firmas y tendremos pues un diálogo importantísimo y ameno de estas mujeres fascinantes. Y si está buscando también un regalo para el día 14 o para el Día de la Mujer, qué mejor regalo que Eso es este. así. Que ese libro. Lores, nos despedimos. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Para mí es un privilegio tener conversar de libros. Para mí es una gran fiesta. No lo puedo ni explicar. Es una pasión. La Feria del Libro de Carolina va a ser el 26-27 de febrero. Estamos haciendo los esfuerzos también en ese municipio para atraer este tipo de actividades. Yo sigo, ¿verdad?, dentro de mi espacio de Café y Relatos, promocionando la lectura, y donde quiera que voy y como puedo, pues lo hago. Y realmente las mujeres que asaltan la historia, para mí, texto importantísimo, porque estudiantes que quieran hacer algún tipo de investigación en esa área ya tienen un referente. Claro que Así sí. que eso Luz Nereida, es gracias por importante. acompañarnos. Ha sido una tarde espectacular. Ay, no, pero el agradecimiento es mío y un placer hablar de libros, y yo siempre estoy dispuesta a hablar de eso, siempre. Eso es así. O sea que hay segunda parte. Claro, si me invitan, vengo. Bueno, pues gracias a ustedes también por acompañarnos en su programa En Sintonía Cultural. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Que Dios les bendiga.